Muy bien, como prometimos, recibimos a Federico González Valladares, que es analista político. Federico, gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Y cómo no, porque ya esto que te decía, que les decía a ustedes también, debe ser la ansiedad, que me parece que es el sello propio de un periodista, y también de mucha gente. Empezamos entonces a intentar descubrir huellas, signos, pistas que nos muestren el camino que tendremos de aquí hasta las elecciones. Vos hiciste estudios, ¿qué es lo que te indican, en primer lugar, como conclusión principal? Bueno, yo hice un estudio para despejar algunas incertidumbres y me quedé con más incertidumbre, así que vamos complicados. A ver. Mira, hace aproximadamente 20 días hicimos un estudio a nivel nacional para despejar dos incógnitas que son, a nuestro juicio, y bueno, creo que coincidimos, relevantes en el mapa electoral. Uno es si se presenta Cristina y la otra es si se presenta o no Roberto Labaña. Entonces generamos 4 escenarios, 2 con Cristina Kirchner, uno con Labaña y otro sin Cristina Kirchner, con y sin Labaña. Y la síntesis es bastante simple. La oposición tiene un serio dilema, porque la candidata que mejor mide en primera vuelta, que es Cristina, no es la mejor candidata para el balotaje, es una candidata de riesgo. En realidad nosotros nos da lo mismo que le da a otras consultoras colegas, que ganaría Macri por escasos puntos, pero ganancia al fin. Y si no fuera Cristina Kirchner la candidata, los posibles oponentes en un balotaje de Mauricio Macri, sea Roberto Labaña o sea Sergio Massa, si Labaña no se presentara, ambos tendrían un hándicap a favor. Labaña por 3 puntos, Sergio Massa por 2,5 puntos. Pero ¿cuál es el problema? Que esos candidatos que podrían ganar un balotaje están lejos de llegar al balotaje. Entonces, bueno, esa es la tensión estructural por la que está atravesando la oposición. Y el oficialismo está padeciendo de alguna manera su propio infierno, que es en la medida en que la situación económica no mejore, está complicado y día a día se complica más. Si está estabilizada, se complicaría mucho si esto empeora. Si hubiera algo así como una nueva corrida, sería muy preocupante. Pero lo que sí tiene a favor es que, a mi juicio, con que mejorara mínimamente la situación económica, creo que en la incertidumbre y en la falta de liderazgo de la oposición, tiene una ventaja superlativa el gobierno. Carlos Javier McAllister en el día domingo dijo una frase que muchos tomaron como gurú. ¿Acaso dijo? Al final, viejos, se unieron todos para ganarle a Cambiemos. Y entonces, bueno, se encendió también la luz de alarma para algunos y de esperanza para otros, como si fuera la receta entonces para que haya cambio de gobierno a fin de año. Bueno, yo creo que en un sentido no deja de ser una frase y en otro sentido es una frase que porta mucho significado. Respecto de la necesidad de poner orden a la incertidumbre, a veces nos precipitamos y amplificamos signos y vemos patrones en hechos que tal vez no tienen demasiada magnitud respecto al problema final. Pero es una frase sugerente, es para tenerla en cuenta como hipótesis de trabajo, porque la pregunta en última instancia es, ¿y si se unen en contra de Cambiemos? Bueno, yo creo que ahí el gobierno la tiene muy complicada. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones a gobernador, siempre aparece el tema de la fortaleza de María Eugenia Vidal. Sí, está primera por lejos en relación a un segundo, pero nosotros en los últimos estudios que tenemos, la tenemos a María Eugenia Vidal con 32, 33 puntos, pero tenemos a Kicillof y a Insaurralde con cerca de 17 cada uno y a Magario con 10. Entonces ahí está claro que si hubiera un candidato único, claramente le ganaría por varios puntos. Entonces tampoco María Eugenia Vidal la tiene clara o fácil. ¿Qué pasa también con esta cosa de que faltan pocos meses para una elección nacional y técnicamente candidatos definidos no hay ninguno? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con dilemas estructurales, pero en parte tiene que ver con una característica de los tiempos modernos de la política, los tiempos líquidos de la política. Y yo creo que hay muchos que juegan a ser los grandes estrategas
y juegan a hacer la estrategia inteligente y silenciosa, pero en el fondo para mí eso es nada más que una coartada para disimular que están indecisos, tienen miedo. Me parece que los políticos de antes tenían un valor importante, que eran mucho más asertivos. Cuando eran políticos y tenían ambición de poder, lo decían y no daban muchas vueltas. Hoy parece que el vuelterismo rindiera frutos y que el silencio y el alargamiento de los tiempos jugara a favor. A mí me parece que es una estrategia peligrosa. No diría que juega en contra, pero es peligrosa. Además, después ocurren hechos casi paradójicos, como en el 2017, que muchos lo estiraron hasta el final para dar algo así como el efecto sorpresa. Pero como todos lo dejaron para el final, no sorprendieron a nadie. Entonces, bueno, son argucias y juegos a los que les gusta jugar a los políticos modernos. Respecto a esto que, por lo menos, y esto es personal, yo veo en lo de Darío Lo Pérfido, estas campañas que empiezan a hacer, o posicionamientos políticos que empiezan por las redes, con frases polémicas que generen retweets, que generen rebotes, y eso es la nueva forma de hacer política. ¿Se puede ganar una elección así o solo con eso? Yo creo que en teoría todo es posible y los hechos de los últimos tiempos muestran que hay muchas cosas que uno pensaba que no podían ocurrir y ocurrieron. No hay que subestimar esos efectos, tampoco hay que sobreestimarlos, pero creo que eso ocurre en un marco en donde hay una ausencia absoluta de inteligencia electoral y propuestas sustantivas. Entonces, cuando no hay nada importante para hablar, se terminan hablando de temas nimios y esos son los que hacen la diferencia. Entonces, me parece que hay un gran vacío, esto no es nuevo, de ideas y además en un momento tan crítico como el que está viviendo el país, donde la pobreza ya está llegando a límites, o se está llegando o se está manteniendo en límites alarmantes, que los temas que debaten los políticos tengan que ver con esas frases cliché de, bueno, no importan los candidatos, sino que importan las ideas de país y las propuestas, y vos lo que ves es que lo único que importa son los candidatos, porque las propuestas y las ideas de país brillan por su ausencia. Entonces a mí me parece que eso influye mucho. Y también influye la voracidad mediática. Es más noticia el hecho sensacionalista que el hecho sustantivo. Porque hay algunos candidatos que a veces tiran alguna propuesta, pero pasan desapercibidas. Por ejemplo, cuando se lanzó Juan Manuel Urtubey, con esta idea, de, más allá de las chances o lo bueno o lo malo que puede hacer Urtubey, pero propuso algo importante, la idea de ir a un sistema semiparlamentarista. A mí me parece importante y además eso retoma un hecho que de alguna manera es una asignatura pendiente de la Constitución del 94 que tenía que ver con darle con ir a un régimen menos presidencialista y un régimen donde la búsqueda de consenso sea la piedra angular de la política. Y yo veo que nadie le pregunta por eso. Por ahí le preguntaban por su esposa. Y entonces, bueno, también a veces, y me incluyo, los que estamos en el mundo que hablamos de la política, a veces destacamos lo que es insustancial y nos olvidamos de preguntar y de insistir sobre lo que es importante, ¿no? Ahora, jugamos un juego de imaginación y hacé de cuenta que te mandamos a vos, contratamos a vos para ir a un país imaginario, cualquiera, en donde el presidente de la nación que va a ser reelecto no tiene casi ningún elemento positivo de gestión. Quiero decir, iba a combatir la inflación, no la pudo condominar, iba a bajar el dólar, no lo pudo bajar, no iban a pagar mucha gente impuestos, paga más gente, y ese candidato tiene chance de ser reelecto. ¿Vos qué le dirías si te llevan para allá? ¿Lo podrías creer? Y en todo caso, ¿por qué esto ocurre acá? Y diría que qué extraños que son ustedes. ¿Y por qué somos tan extraños nosotros? Bueno, yo creo que ahí hay que recurrir a la psicología, que puede aportar algún matiz. Y no hablo de psicología, psicoanálisis o psicología profunda, sino casi una mirada psicológica muy parecida a la sabiduría del sentido común. Yo creo que acá, indudablemente, Cristina Kirchner es la figura política que explica todas estas indeterminaciones.
Con esto no voy a decir nada original, porque muchos lo han dicho, pero creo que la antipatía que ha generado en una parte sustantiva, importante del electorado, Cristina Kirchner, es lo que explica que a pesar de todos los desastres de este gobierno, podría volver a ser reelecto. Y yo quiero hacer una distinción, bueno, más allá de que si este gobierno fue mejor o peor que el otro, porque en muchos sentidos es peor o fue peor, en otros sentidos se podría discutir. Pero yo creo que hay algo que es un factor muy importante, que tiene que ver con la psicología del elector. El enfrentamiento de Cristina Kirchner fue con el ciudadano, porque en las famosas marchas, no me acuerdo ahora las siglas, el 9N, el 12, no me acuerdo cómo, pero en esas donde la gente iba a pedir un cambio de rumbo en algunos aspectos de la política de esa gestión que no le gustaban, Cristina Kirchner los desafió al pueblo que se presentó, no a todo el pueblo, ¿no? A los ciudadanos que iban a manifestar su desacuerdo, y los calificaba como de antipatria o como necios que tenían el cerebro lavado por Mañeto y la Corpo, y yo creo que eso es una afrenta personal. De eso es muy difícil volver. Entonces, hay mucha gente que, como se dice en otros ámbitos, tal vez pensaría que el gobierno, que si estuviéramos con Cristina estaríamos mejor, pero yo creo que no lo puede decir porque, ¿y ahora de qué me disfrazo? Después de tantos años y tanta pasión puesta en la causa del antikirchnerismo, es muy difícil volverse atrás. Las personas buscamos muchos valores en la vida, la verdad, la justicia, valores loables, pero a veces tenemos valores, buscamos o nos rigen valores mezquinos, queremos tener razón, no queremos reconocer que nos equivocamos. Bueno, y entonces me parece que Macri generó mucha ilusión, en parte porque era el verdugo de Cristina, en parte porque, bueno, ya que lo voy a votar, me gusta pensar que vamos a estar mejor, y bueno, y ninguno de esas expectativas se cumplieron. Pero ¿y ahora qué hacemos con Cristina en quienes tienen un espíritu antikirchnerista? No sé si es una buena explicación, pero me parece que por lo menos intenta hacerlo. La verdad que cualquiera de nosotros en un asado, los que lo podemos comer todavía, bueno, en una charla de café, nos encontramos también con gente que dice, no, sí, yo la verdad que estoy peor, pero no la voto más. Y cuando vos le preguntás, bueno, pero ¿cómo estabas antes y cómo estaba ahora? Que creo que va a ser la campaña, si es que Cristina se presenta con su caballito de batalla, ¿no? Decirle, bueno, dale, todo bien, pero vos... Aún así hay gente que, y esto para mí es inexplicable, salvo por lo que vos decís, que dice, no, si yo prefiero estar mal, pero no votar a Cristina. Un razonamiento que sería casi suicida en términos prácticos, pero que se explica con lo que... O sea, me parece que esta implicación es bastante sustantiva en eso. Bueno, es que eso tiene mucho de la lógica del capricho del chico. El chico encaprichó con algo y no va a dar el brazo a torcer, aun cuando se está perdiendo algo importante, pero no puede ceder. Bueno, esa lógica los adultos también la tenemos, mucho más sutil, o quizás no tan sutil, pero bueno, es determinante. Entonces me parece que eso es lo que explica la aparente o en un sentido irracionalidad de votar un gobierno que lo único que ha cometido son errores sucesivos, reiterados, y sobre los cuales niega haberlos cometido, porque eso es otro aspecto criticable del gobierno. La negación y el optimismo tonto, lo digo así sin eufemismo, ingenuo, sí. que tiene a esta altura el partido, ¿no? Bueno, pero ahí también pasa algo raro, Federico, porque se le achaca, y con razón, quiero decir, y con elementos, al kirchnerismo de ser bastante pillo en las declaraciones. ¿Te acordás de aquello de inseguridad no se hablaba? O la frase mal atribuida a Aníbal Fernández, pero que le quedó igual sobre la sensación de inseguridad, o el tema de la inflación. Pero sin embargo, la semana pasada el primer mandatario dijo que la inflación iba a ser menor, y al otro día el índice oficial lo desmintió, y me da la sensación de que el votante de Macri eso no lo percibe como un che, loco, me está diciendo cosas que no son. Me da esa sensación. Bueno, es que ahí de nuevo yo recurriría a la psicología. Hay un viejo principio de la psicología que dice que cuando alguien tiene una hipótesis muy fuerte acerca de algo, necesita mucha evidencia contraria para cambiarla. Claro, nos pasa a todos. Entonces nos pasa a todos. Entonces eso es decodificado en clave de grieta.
Entonces los que están de un lado de la grieta ni advierten ese hecho o no le dan la trascendencia que en realidad tiene. Y quienes están del otro lado, bueno, no se les pasa una. Pero eso es cruzado. Sí, es mutuo. Es mutuo. Quería evocar dos elecciones que me parece que se le parecen en lo que tiene que ver con el impacto, que es la reelección de Menem y la reelección de Cristina. En ambos casos hubo, me parece, corregime vos si no, Federico, y te quería preguntar si esto puede volver a pasar. Primero, el escenario en el caso de Menem, yo recuerdo del voto vergonzante, de gente que no te decía que lo iba a votar, pero que lo terminó votando, vaya que si no. Y en el caso de Cristina también. De hecho, fue un triunfo que por sus cifras sorprendió incluso a los propios encuestadores. ¿Podemos estar delante de algo así ahora o es tanta la pasión, esta cosa visceral que vos bien definís, psicológica, hace que no? Yo te digo lo que voy a hacer o puede haber algo distinto. Sí, está claro. Yo creo que en este caso está más declarado, es decir, está más manifiesto lo que cada uno piensa, más allá de que algunos están indecisos o les gusta, o no les gusta ninguno de los dos y no ven otra alternativa o sí la ven. En el caso de Menem, sí, efectivamente existía eso que se daba a llamar el voto vergüenza. También eso pasó con el Macri de los primeros tiempos. Está claro. En los primeros tiempos no cualquiera se animaba a decir que iba a votar a Macri. Y eso confundió a muchos encuestadores, incluso, porque el efecto voto vergüenza de Macri era muy grande. Nadie se anima. Y bueno, y ahí se da un fenómeno sociológico importante, que es parecido al ciclo de adopción y cuando se termina una moda. Cuando hay una innovación, cuando algo se pone de moda, siempre aparecen algunos que son lo que se llaman los adoptadores tardíos, que en términos de la ropa en otra época eran los primeros que se animan a ponerse eso. Pantalón nevado. Claro, yo no me voy a poner. Y después, como se lo pone el otro, yo lo empiezo a mirar con cariño y al final hay un momento en que todos se pliegan a lo que se llama la mayoría temprana. Entonces ocurre ese ciclo en la política, como en la moda, como en las innovaciones, y también el ciclo opuesto. Es decir, el ciclo opuesto es que hay algunos que por ahí le bajarían el pulgar a Cristina, por ejemplo, pero piensan que es como que miran a ver si otros, a ver qué hacen otros, y como ven que los otros es como que no ven ninguna alternativa, entonces se autoconvencen de, bueno, es la única que nos queda. Si no nos gusta Macri, lo único que nos queda es Cristina. Por eso es que hay mucha inercia del votante en pensar en otras alternativas. Más allá de que las otras alternativas, en este caso, también le faltan un poco, porque lo de Sergio Massa no es alguien nuevo, es alguien que ya tuvo su ciclo de encanto y decepción, eso es muy difícil volver. Urtubey es un desconocido, pero ahí con los desconocidos, a veces los argentinos en general, la gente es bastante cruel, porque uno dice, bueno, ¿y este a quién le ganó? Claro, ¿quién es? Es como cuando te piden un currículum con experiencia, ¿viste? Claro. El primer trabajo, 20 años de experiencia. Sí, bueno, pero sí. O la gente quiere nuevos políticos, pero cuando no le ganó a nadie, quiere los viejos. Claro, es imposible. entonces esa inercia es muy difícil moverla y para eso se necesita inteligencia electoral. Y yo creo que a Alternativa Federal, incluyéndolo a Massa, a Urtubey, a Labaña, que no se sabe si está ahí o dónde está, me parece que no le está funcionando bien la estrategia. Porque además, o tiene mala suerte, no sé, también el azar a veces juega en contra, porque en el momento les costó mucho organizarse. Empezaron con una foto, no iba más allá de la foto, quisieron hacer una reunión a fin de año, no la pudieron armar. Uno dice, bueno, van a gobernar, no pudieron armar una reunión. Bueno, hasta que creo que el 2 de enero Urtubey lanza su candidatura, después le sigue Massa, y entonces, bueno, parece que ese espacio finalmente decide un rumbo. Y ahí aparece Labaña. Y bueno, me los mandó el enemigo, pensarían, supongo, Urtubey y Massa, porque no se sabe dónde está. Y eso es complicado. Un candidato que es gravitante, pero que no habla, es hablado por otros. Y él calla, sugiere, teje del silencio. A mí personalmente no me gustan ese tipo de estrategias. Prefiero a las personas que cuando tienen algo que decir simplemente lo dicen. Pero bueno, uno no puede estar en la mente de cada uno de los políticos, ¿no?
y mucho menos de los votantes. Federico, pensaba también, a propósito de lo que vos decís, de que hay mucha gente que, aún sin decirlo públicamente, entiende que la de Cristina es la única chance de terminar con el gobierno de Macri. Si no le puede pasar a Macri lo que le pasó a Cristina, o sea que la gente se termina alineando con Cristina antes que nada porque la ve como la única de terminar con esto. O sea, no puede tener un efecto boomerang eso también. Así como mucha gente votó a Macri antes que nada para sacar a Cristina de encima, o al kirchnerismo, o al Frente para la Victoria, si no se puede repetir un mismo escenario ahora. Sí, yo creo que sí. Por eso yo creo que el tema polarización y las estrategias que se le atribuyen al gobierno de exacerbar la polarización, la famosa grieta, sí. yo creo que son muy discutibles. Primero es discutible el concepto de polarización. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra, por algo muy sencillo. Acá si hubiera polarización es como en Estados Unidos, Sí, sí. dos partidos 50 y 50. Sí. tiene más del 90%. Sí. Si acá hubiera polarización, gana uno en primera vuelta, Sí, pero por sí, lógica. por lógica. Por aritmética pura. Así de simple. Ahora, no hay polarización, pero sí hay dos fuerzas que tienen, digamos, un caudal de voto mucho mayor que una tercera. Pero después lo de la estrategia de la polarización, que el gobierno juega esa estrategia porque, bueno, por ejemplo, en base a los números de nuestra encuesta, sí, le convendría porque a Cristina le ganamos, pero con otro no sabemos. Yo creo que es peligroso eso también, porque en la medida en que se exacerba esa dicotomía, también se exacerba el voto útil al revés, alineado claro. con Cristina, que creo que es lo que estaba diciendo. Así que yo creo que es muy peligrosa esa estrategia. Y a mí me parece que hay veces que en el, digamos, en el herramental de análisis, tanto de los estrategas políticos como de los analistas políticos, hay pocas ideas. Es como que son 4 o 5 conceptos que uno los va tratando de acomodar y explica todo, y me parece que hay veces que no son suficientes para explicar. Entonces me parece que la mejor estrategia del gobierno, yo no diría que es intentar la polarización, creo que tendría que ir por otro camino. Y a mí me parece que el camino de generar una división más tajante entre Alternativa Federal y Cristina es mejor que la polarización, pero bueno, son opiniones. Sí, de eso nos ocupa. Quería preguntarte, Federico, desde hace un par de semanas, sobre todo la última semana, se lanza a rodar la hipótesis de la judicialización de la campaña, hasta incluso la posibilidad de que la hija de la presidenta sea por lo menos detenida. Eso en el electorado, digamos, por fuera de lo que es la justicia, que nos llevaría un par de años largos, pero en el electorado eso puede dar ¿puede surgir la victimización de un candidato o una candidata, o es algo que pasa indiferente o lo sepulta definitivamente? Y bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, pero es difícil respuesta. Yo creo que hay a favor y en contra, es muy difícil determinar cuál es la resultante. Yo creo que para muchos va a ser la prueba, digamos, tangible de, bueno, era cierto entonces porque está siendo juzgada y entonces el gobierno anterior fue corrupto y entonces no vamos a votar. Esa es una. Y la otra es que, bueno, desde el punto de vista de la mirada ideológica del kirchnerismo, es que realmente como no nos pueden ganar electoralmente, Sí, la el única tema Lula, manera, ¿no? El espejo de Lula. Claro, entonces me parece que igual acá, cuando hacemos los paralelismos con Brasil, siempre acá somos diferentes. Me parece que allá el dictamen de la justicia fue acatado, digamos, con más mesura. Acá me parece que si Cristina estuviera presa, creo que sí, había más, sus seguidores... como decía Alfonsín, había más estrépito furia, habría alguna reacción, no pasaría Sí, desapercibida. sí, Yo me acuerdo sí. que, y ya para ir terminando, Federico, era erróneo, yo coincido con vos, este tema de no, en Brasil vas a ver el lío que se va a armar cuando caiga preso Lula, y yo siempre decía, no sé, no creo que sería lo mismo acá. Sí, acá podría, digamos, agitarse una entramada de conflictos sociales difíciles de prever cuál puede ser el resultado. Creo que sería complicado. Federico, gracias. No, gracias a Gracias vos. por ayudarnos, la verdad que me dejaste pensando, ¿no? Está bien lo que decís. Bueno, Por lo y menos yo te para agradezco pensar. porque es uno de los pocos lugares donde uno puede desarrollar conceptos. Bien, tratamos de hacer para eso. Y sobre lo que decías de
del humor social es algo que siempre lo queremos decir desde nuestro humilde espacio, por lo menos para no ser cómplices. Es algo que nadie debe abonar, ¿eh? Aquel que apuesta al caos social está jugando con los más vulnerables y eso es imperdonable para cualquier orden democrático. Así que está claro en el sentido que uno lo dice, pero que aquel político, dirigente, ciudadano o periodista que apueste a eso se equivoca de cabo a rabo. Nosotros seguimos por nuestra senda, esperemos encontrarnos allí con ustedes la semana que viene. Gracias por acompañarnos.